Hay días que comienzan con una sensación de que algo fuera de lo común va a suceder, como si el universo te enviara una señal que aún no comprendes. Esa mañana me desperté con una sensación extraña, una corazonada que no podía explicar, pero que me acompañaba desde el momento en que abrí los ojos. Rafael, mi esposo, estaba de viaje por trabajo, y yo tenía que ocuparme de algunas tareas pendientes. Entre ellas, necesitaba recoger unos documentos importantes en la oficina de su padre, Miguel. Al prepararme para salir, no pude evitar sentir cierta incomodidad, como si algo inesperado estuviera a punto de ocurrir. Al llegar al edificio donde se encontraba la oficina, la mezcla de ansiedad y curiosidad se hizo más intensa. La fachada del edificio, con sus ventanas antiguas y el ascensor que apenas funcionaba, me causó una impresión inquietante. No solía tomar el ascensor, ya que siempre había preferido las escaleras, disfrutando de la sensación de movimiento y el control que tenía sobre cada paso. Sin embargo, el 15º piso me parecía demasiado lejos para subir corriendo ese día. Quizá fue la pereza, o quizá fue ese presentimiento en mi interior que me empujó a hacer algo diferente. Algo me impulsó a cambiar mi rutina, algo que luego entendería y que me llevaría a vivir una experiencia que jamás habría imaginado. Cuando entré al ascensor, el sonido de los cables y la luz parpadeante me hicieron dudar por un momento. Era como si el mismo ascensor estuviera avisándome que algo no iría bien. Justo cuando las puertas estaban cerrando, escuché el sonido metálico que indicaba que alguien más había presionado el botón, y para mi sorpresa, allí estaba Miguel. Él entró con esa calma que siempre lo caracterizaba, con una leve sonrisa en el rostro que parecía esconder algo más. Miguel tenía una presencia imponente, una mezcla de autoridad y serenidad que venía del resultado de su trabajo como bombero durante muchos años. La forma en la que se movía, la seguridad con la que actuaba, era algo que siempre me había llamado la atención. Me saludó con un gesto de cabeza, sus ojos fijos en los míos, y un tono tranquilo que me hizo pensar que ese momento había sido planeado por el destino, una especie de coincidencia que parecía demasiado perfecta. Intenté sonreír de vuelta, pero algo en su mirada se sintió distinto, algo que me hizo sentir una ligera inquietud. Esa sensación de incomodidad, mezclada con curiosidad, se intensificó cuando el ascensor comenzó a subir lentamente. Podía sentir su presencia a mi lado, el espacio reducido nos obligaba a estar más cerca de lo habitual. Su leve sonrisa permanecía en su rostro, pero sus ojos parecían estar buscando algo más en los míos. Había un aire de expectación en el ambiente, algo no dicho, pero que ambos podíamos sentir. Mientras el ascensor ascendía, cada sonido, cada movimiento parecía amplificarse, haciendo que cada segundo se sintiera más largo. La situación, aunque aparentemente casual, tenía una carga emocional que no podía ignorar, y me di cuenta de que algo había cambiado entre nosotros, aunque no pudiera definir exactamente qué era. El ascensor comenzó a subir, pero de repente se detuvo con un fuerte sacudón que me hizo perder el equilibrio por un segundo. Las luces parpadearon varias veces antes de apagarse por completo, dejándonos en la oscuridad más absoluta. Mi corazón comenzó a latir descontroladamente mientras presionaba los botones con desesperación, intentando que el ascensor se moviera de nuevo, pero nada funcionaba. El silencio era abrumador, roto solo por el eco de mis intentos frenéticos de presionar los botones. Miguel, sin embargo, se mostraba tranquilo, como si esto no fuera más que una pequeña molestia en su día. Me miró y dijo con serenidad que parecía que estaríamos atrapados por un rato, con una calma que casi me molestó. Intenté mantener la calma, respirando profundamente, pero la sensación de claustrofobia comenzaba a afectarme, el espacio parecía encogerse a mi alrededor. Podía sentir el aire cada vez más pesado y el pánico amenazaba con tomar el control. Miguel, por otro lado, simplemente se recostó contra la pared, observándome con una mirada que no lograba descifrar, como si intentara entender mis pensamientos o incluso predecir mi próxima reacción. El espacio reducido, la oscuridad y su presencia imperturbable hacían que me sintiera más consciente de cada pequeño movimiento. Podía escuchar mi propia respiración, cada vez más rápida, mientras intentaba convencerme de que pronto alguien notaría que el ascensor se había detenido. Pero cada minuto que pasaba sin una señal del exterior hacía que el temor creciera dentro de mí. Miguel, notando mi creciente ansiedad,
me dijo que debía mantener la calma, que todo estaría bien, pero su voz baja y serena, aunque reconfortante, no lograba calmar la sensación de encierro que me embargaba. La tensión era palpable, el tipo de silencio que parecía cargar el aire con una mezcla de incertidumbre y tensión latente, como si algo importante estuviera a punto de suceder. Intenté desviar la mirada hacia los botones iluminados de emergencia, buscando algo a lo que aferrarme, algo que pudiera darme una sensación de control. Mientras tanto, Miguel permanecía relajado, como si estuviera acostumbrado a situaciones así, su presencia era casi intimidante. Parecía estar observándome, no solo para asegurarse de que estuviera bien, sino también para estudiar mis reacciones. Su tranquilidad contrastaba tanto con mi agitación que, por un momento, deseé poder sentirme de la misma manera. Había algo en su postura, en su calma, que me hacía sentir que este encierro, aunque aterrador, era algo más que solo un problema técnico. Con el paso de los minutos, el silencio entre nosotros se volvió más denso, casi tangible. Cada segundo que pasaba en ese espacio tan reducido parecía intensificar la atmósfera cargada de emociones que se había generado. La cercanía de Miguel en ese lugar tan estrecho me hacía sentir algo que no podía ignorar, una mezcla de incomodidad y algo más profundo, una especie de curiosidad que me confundía. Intentaba no cruzar miradas con él, pero era inevitable. Cada vez que lo hacía, sentía una tensión creciente que me hacía difícil respirar con normalidad. La sensación de sus ojos fijos en mí era como si pudiera leer mis pensamientos, algo que hacía que mi corazón latiera aún más rápido. Miguel, notando mi incomodidad evidente, me preguntó si estaba nerviosa. Sus palabras, aunque aparentemente inocentes, tenían un matiz de comprensión que me hizo sentir expuesta. Admití que no me gustaba estar atrapada en lugares pequeños, y él sonrió de una manera que me resultó intrigante, una sonrisa suave que parecía esconder más de lo que mostraba. En ese momento, se inclinó ligeramente hacia mí, acercándose para colocar su mano en mi hombro en un gesto de apoyo. Su toque era cálido, firme, y aunque intenté no pensar demasiado en ello, no pude evitar sentir algo diferente, algo que no estaba segura de cómo interpretar. El contacto fue breve, pero lo suficiente para que mi piel se erizara y mis pensamientos se llenaran de preguntas que no quería responder. Mientras el tiempo transcurría, la sensación de incomodidad y tensión se hacía más profunda. Podía sentir el calor de su cuerpo a pesar de la distancia mínima que nos separaba, y el silencio parecía amplificar cada pequeño detalle, su respiración tranquila, la manera en que sus ojos se mantenían fijos en los míos, como si intentara descifrar mis emociones. Intenté concentrarme en otra cosa, mirar los botones del ascensor o cualquier detalle de las paredes, pero el espacio reducido me forzaba a ser consciente de cada uno de sus movimientos. Cada vez que nuestros ojos se encontraban, había algo no dicho que flotaba en el aire, algo que ninguno de los dos parecía dispuesto a expresar en voz alta. Miguel volvió a sonreír, esta vez de una manera casi reconfortante, y dijo que no debía preocuparme, que estaríamos bien. Su voz era suave y baja, y aunque sus palabras tenían la intención de calmarme, solo lograron aumentar la sensación de que había algo más sucediendo allí. Su mano permaneció en mi hombro por un momento más largo de lo necesario antes de retirarla lentamente, y pude sentir cómo su proximidad cambiaba la dinámica entre nosotros. A medida que el silencio se alargaba, el aire parecía más denso, y mi mente se debatía entre mantener el control o dejarme llevar por esa sensación nueva e incierta que me invadía. Intentaba racionalizar lo que estaba pasando, convencerme de que solo era el contexto inusual lo que hacía que me sintiera así, pero había algo en la mirada de Miguel que hacía difícil negar la conexión que se estaba formando. Sentía una mezcla de emociones, desde la curiosidad hasta el temor, porque algo me decía que, si permitía que este momento se desarrollara más allá de lo permitido, ya no habría vuelta atrás. Miguel, sin embargo, no apartaba la vista, y parecía esperar algo de mí, una señal, una palabra, algo que definiera lo que ambos estábamos sintiendo. La tensión crecía, y por más que intentara controlarme, la realidad de lo que estaba ocurriendo se volvía cada vez más difícil de ignorar. El tiempo parecía pasar más lentamente dentro del ascensor, cada segundo se alargaba, y la tensión se volvía cada vez más evidente. Miguel rompió el silencio, su voz suave pero cargada de significado.
diciendo que a veces ciertas situaciones nos obligan a enfrentar cosas que hemos evitado por mucho tiempo. Sus palabras resonaron en el aire, y no entendía del todo a qué se refería, pero su mirada me indicaba que había algo más detrás de sus palabras, algo que estaba tratando de transmitir sin decirlo abiertamente. Sentía su cercanía, el calor que emanaba de su cuerpo tan próximo al mío, y aunque sabía que debería alejarme, algo en mí no quería hacerlo, algo me mantenía en ese lugar, como si el momento fuera más poderoso que mi razón. La tensión era palpable, el silencio entre nosotros estaba lleno de cosas no dichas, de emociones que se habían acumulado durante mucho tiempo y que ahora parecían buscar una salida. Miguel me miraba intensamente, sus ojos buscando los míos, y sus palabras parecían tener un doble significado que comenzaba a inquietarme. Había una mezcla de vulnerabilidad y valentía en su expresión, como si estuviera abriendo una puerta que sabía que no debía cruzar, pero que no podía evitar. Sus ojos me decían más de lo que sus palabras jamás podrían expresar, y el hecho de estar atrapados en ese ascensor hacía que todo se sintiera más intenso, más real. Podía sentir como mi respiración se aceleraba, mi mente luchaba por mantenerse racional, por convencerme de que todo esto no era más que el resultado del encierro y la tensión del momento. Pero cada vez que nuestros ojos se encontraban, sentía una conexión que no podía negar, una especie de atracción que había estado allí, latente, y que ahora amenazaba con salir a la superficie. Miguel, por su parte, parecía decidido a no dejar que el silencio nos envolviera de nuevo. Se acercó un poco más, y su presencia era tan fuerte que el espacio parecía hacerse aún más pequeño. Finalmente, Miguel habló de nuevo, su voz baja y llena de una sinceridad que me tomó por sorpresa. Me dijo que había cosas que no podíamos ignorar para siempre, que a veces la vida nos ponía en situaciones que nos obligaban a enfrentar lo que realmente sentíamos. Sus palabras hicieron que mi corazón se detuviera por un instante, y pude sentir cómo el aire se volvía más denso a nuestro alrededor. No sabía qué responder, no sabía cómo procesar lo que estaba sucediendo. Todo lo que quería era mantenerme al margen, alejarme de esa conversación, pero al mismo tiempo había algo en mí que quería escuchar más, quería saber qué era exactamente lo que él sentía. Cada palabra que salía de su boca parecía cargada de significado, y podía sentir la sinceridad en cada una de ellas. Miguel no era un hombre que hablara sin pensar, y eso hacía que cada frase tuviera un peso mayor. La tensión entre nosotros había crecido hasta un punto en el que era imposible ignorarla, y aunque mi mente me decía que debía alejarme, mi cuerpo parecía no querer moverse. Había algo en su cercanía, en la forma en la que me miraba, que me hacía sentir vulnerable y al mismo tiempo comprendida. Era como si él pudiera ver una parte de mí que nadie más había visto, y eso era tan aterrador como intrigante. Miguel dejó de hablar por un momento, como si me estuviera dando tiempo para procesar sus palabras, y el silencio volvió a llenar el espacio entre nosotros. Pero esta vez, el silencio no era incómodo, era un silencio lleno de expectativa, un momento en el que ambos sabíamos que algo estaba a punto de cambiar. Podía sentir su mirada fija en mí, esperando una respuesta, esperando algo que no estaba segura de poder darle. Y mientras el tiempo seguía pasando, me di cuenta de que este momento, este lugar, estaba a punto de convertirse en un punto de inflexión, algo que cambiaría todo para siempre. Miguel me miró directamente a los ojos y, después de un momento de silencio cargado de expectativa, confesó que había algo que siempre había sentido entre nosotros, algo que había tratado de ignorar durante mucho tiempo. Su voz era baja, pero cada palabra parecía resonar en el pequeño espacio del ascensor, llenando el aire con una verdad que hasta entonces había quedado oculta. Mi mente se llenó de dudas y emociones contradictorias, una mezcla de sorpresa, miedo y algo más, algo que no quería admitir. Podía sentir mi corazón latir descontroladamente, mientras trataba de procesar lo que acababa de escuchar. Parte de mí quería detener esto, cambiar el rumbo de la conversación antes de que fuera demasiado tarde, pero otra parte, una parte más profunda, estaba atrapada en el momento, en la intensidad de sus palabras y en lo que ellas implicaban. El ambiente, el silencio, y la cercanía hacían que todo pareciera más intenso, como si estuviéramos atrapados en una burbuja fuera del tiempo, donde nada más importaba. Intenté sugerir que esperáramos en silencio, que intentáramos calmarnos hasta que alguien viniera a rescatarnos, pero las palabras no salieron como esperaba. Mi voz sonó débil,
casi inaudible, y él no se alejó. Al contrario, sus ojos permanecieron fijos en los míos, llenos de una mezcla de determinación y algo más profundo, algo que me hacía dudar de todo lo que creía saber. Sentí su mano en mi hombro, y el toque se volvió más firme, casi como si quisiera asegurarse de que no me escaparía, de que enfrentaría lo que estaba sucediendo. Había algo en su voz y en su mirada que me hacía dudar de todo, de mis propias emociones y de los límites que había trazado durante tanto tiempo. Miguel parecía estar en un estado de absoluta sinceridad, sus ojos reflejaban una vulnerabilidad que nunca antes había visto en él. Era como si se hubiera quitado una máscara, y ahora me mostrara quién era realmente, lo que sentía, sin ningún tipo de reserva. Su cercanía era abrumadora, y podía sentir el calor de su cuerpo a través de la poca distancia que nos separaba. Intentaba pensar con claridad, pero cada vez que sus ojos se encontraban con los míos, cada vez que su voz quebraba el silencio, me encontraba cayendo más y más en la intensidad del momento. El ascensor parecía haberse convertido en un lugar fuera de la realidad, un espacio donde todo lo que estaba pasando era inevitable. La luz tenue, la falta de movimiento y el silencio absoluto nos envolvían, haciendo que cada palabra y cada gesto tuvieran un peso mayor. Sentí un nudo en la garganta, y mi respiración se volvía más superficial con cada segundo que pasaba. Miguel no apartaba la mirada, esperando, buscando una respuesta en mí, algo que pudiera confirmar lo que él también sentía. Intenté reunir la fuerza para cambiar el curso de la situación, para alejarme y poner fin a algo que sabía que era peligroso, pero era como si mis pies estuvieran pegados al suelo, como si mi voluntad estuviera atrapada entre el deseo y el miedo. Los minutos parecían horas, y el aire a nuestro alrededor se hacía cada vez más denso. La realidad de lo que estaba ocurriendo se volvía imposible de ignorar, y aunque intentaba mantener el control, sentía como las barreras que había construido comenzaban a desmoronarse. Miguel se acercó un poco más, su mano se deslizó lentamente desde mi hombro hasta mi brazo, y su mirada, intensa y decidida, no se apartaba de la mía. Era como si el tiempo se hubiera detenido, como si el mundo exterior ya no existiera y solo estuviéramos nosotros dos, atrapados en un momento que cambiaría todo. Podía sentir el peso de sus palabras, el peso de sus emociones, y supe que ya no había marcha atrás, que lo que fuera a pasar a continuación definiría todo lo que éramos y lo que seríamos. El silencio se volvió más denso, envolviéndonos como una niebla que hacía que cada segundo pareciera más largo. La distancia entre nosotros disminuyó lentamente, casi de manera inevitable. Podía sentir la intensidad de su mirada, como sus ojos recorrían mi rostro buscando una respuesta no dicha, y el calor de su respiración que rozaba mi piel, haciendo que cada fibra de mi ser se tensara. Sabía que debería retroceder, que el espacio reducido del ascensor estaba creando una falsa intimidad, pero mis pies parecían pegados al suelo, incapaces de moverse. Mi corazón latía rápido, cada latido resonando en mis oídos, y la cercanía de Miguel se volvía casi hipnótica, como si hubiera una fuerza invisible atrayéndome hacia él. Miguel se inclinó lentamente, con una determinación que parecía haber estado ocultando durante mucho tiempo, una firmeza que reflejaba la decisión de no seguir ignorando lo que sentía. Era como si, después de todo ese tiempo, hubiera decidido finalmente dejar salir sus emociones, sin importar las consecuencias. Mi mente me decía que todo esto era incorrecto, que no debía permitir que este momento se desarrollara, pero algo en mí, algo mucho más profundo, cedió. Era como si todas las dudas y barreras que había levantado se estuvieran desmoronando, una a una, dejando expuesta la verdad de lo que realmente sentía. Sus labios se acercaron a los míos, y por un instante, el mundo entero parecía haberse detenido. Podía escuchar mi respiración, entrecortada y ansiosa, mientras el espacio entre nosotros desaparecía por completo. La realidad de estar atrapados en ese ascensor, alejados del mundo exterior, hacía que nuestras emociones fueran aún más intensas, aumentando la conexión y la vulnerabilidad que sentíamos en ese momento. No había nada más, solo nosotros dos, enfrentándonos a una verdad que habíamos evitado durante tanto tiempo. Sus labios finalmente se acercaron, y el toque fue breve, casi como un roce lleno de una emoción contenida que hacía que cada segundo se sintiera significativo. Mi mente intentaba aferrarse a la razón,
pero mi cuerpo ya no respondía, y lo único que podía sentir era la intensidad de ese momento, la conexión que había estado latente entre nosotros y que ahora era imposible de ignorar. Miguel se acercó más, y sentí como su mano descansaba suavemente en mi espalda, creando una conexión que parecía inevitable. El contacto de su piel contra la mía hacía que un escalofrío recorriera todo mi cuerpo, y una parte de mí, aquella que siempre había sido racional, intentaba resistirse. Pero el peso de la emoción, del deseo contenido durante tanto tiempo, era demasiado fuerte. Estábamos en un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido, donde no había pasado ni futuro, solo el presente, un presente que se sentía abrumador e inevitable. Cada segundo que pasaba hacía que el aire se volviera más denso, cargado de algo indescriptible, algo que iba más allá de las palabras. Sabía que lo correcto sería alejarme, poner fin a lo que estaba ocurriendo antes de que fuera demasiado tarde, pero la realidad era que ya habíamos cruzado una línea que nunca pensé que cruzaría. Y en ese momento, en medio de la oscuridad y el silencio del ascensor, entendí que algunas tentaciones eran imposibles de resistir, y que a veces, aunque el mundo te diga lo contrario, el corazón tiene una fuerza que no se puede ignorar. Cuando el ascensor finalmente comenzó a moverse de nuevo, nos separamos, jadeando y conscientes de lo que habíamos hecho. Sentí como el aire se hacía más pesado a nuestro alrededor, como si el movimiento del ascensor nos estuviera devolviendo a una realidad que habíamos estado evitando. Las puertas se abrieron lentamente, y el aire fresco nos golpeó, trayendo consigo la conciencia plena de lo que acababa de suceder. Salimos del ascensor en silencio, pero el peso de lo que habíamos cruzado estaba presente entre nosotros, imposible de ignorar. Mientras caminábamos por el pasillo, cada paso se sentía como si estuviera cargado de significado, un recordatorio constante de que lo que habíamos hecho no era algo que pudiera ser simplemente olvidado. Sentía la mirada de Miguel sobre mí, aunque él no decía nada, y en sus ojos podía ver una mezcla de emociones, confusión, deseo, y quizás algo de arrepentimiento. Sabíamos que nada sería igual después de ese momento, que habíamos cambiado la dinámica entre nosotros de una manera que ya no podríamos deshacer. Intenté actuar como si nada hubiera sucedido, como si pudiera dejar atrás ese instante y seguir adelante, pero el silencio entre nosotros hablaba más que cualquier palabra que hubiéramos podido pronunciar. Nos detuvimos al final del pasillo, y por un segundo, pensé que Miguel iba a decir algo, que iba a romper ese silencio que se había vuelto insoportable. Pero en lugar de eso, simplemente asintió, como si entendiera que no había palabras suficientes para describir lo que acabamos de vivir. Me despedí de él con un gesto, sin mirarlo directamente a los ojos, y me alejé rápidamente, sintiendo que cada paso que daba era más pesado que el anterior. El aire fresco del exterior me recibió, pero no trajo consigo el alivio que esperaba. Sabía que lo que había pasado entre nosotros no desaparecería tan fácilmente, que habría consecuencias, aunque ninguno de los dos las hubiera mencionado. Mientras caminaba hacia mi coche, podía sentir la adrenalina aún en mi cuerpo, el eco de lo que habíamos hecho resonando en mi mente. Traté de convencerme de que podría dejarlo atrás, que podría volver a mi vida como si nada hubiera cambiado, pero en el fondo sabía que estaba engañándome. Ese momento en el ascensor, esa conexión que había surgido entre nosotros, no era algo que pudiera ser borrado. Habíamos cruzado una línea, y aunque no sabía exactamente qué significaba eso para el futuro, sabía que las consecuencias emocionales y familiares serían profundas. Nada volvería a ser igual, el peso de nuestras acciones afectaría nuestras relaciones y la confianza de quienes nos rodeaban. La incertidumbre y el miedo se mezclaban con una sensación de pérdida, una comprensión silenciosa de que algo se había roto, algo que nunca podría ser reparado del todo. Durante los días siguientes, evité pensar en lo que había pasado, pero era imposible. Cada vez que veía a Miguel, sentía una mezcla de culpa, deseo y una atracción incontrolable que me confundía y me hacía sentir vulnerable. Él, por su parte, mantenía la misma calma de siempre, pero en sus ojos había algo distinto, una chispa que solo yo podía entender, un reflejo de lo que ambos sabíamos que había sucedido. Sabíamos que habíamos cruzado una línea peligrosa, una línea que no podríamos deshacer, y aunque intentábamos aparentar normalidad, el secreto nos unía de una manera que jamás podríamos olvidar, un lazo silencioso que no necesitaba palabras, pero que lo cambiaba todo. Cada encuentro, cada mirada,
Estaba cargada de significado, y la tensión se sentía como una sombra constante que nos seguía a ambos, recordándonos lo que habíamos hecho. Finalmente, entendí que debía tomar una decisión para proteger mi bienestar personal y el de mi familia. No podía vivir con esa incertidumbre y el peso de lo que había sucedido, y sabía que debía priorizar lo que era mejor para todos nosotros. Hablé con Miguel y le dejé claro que lo que había pasado en el ascensor no podía repetirse. Ambos acordamos que lo mejor era mantener la distancia y enfocarnos en nuestras respectivas familias. Sabía que no sería fácil, pero era necesario. Mientras nos despedíamos, vi en sus ojos una mezcla de tristeza y aceptación. Ese día cerré una puerta que nunca debía haber abierto, pero también entendí que, a veces, enfrentar nuestras tentaciones es la única manera de seguir adelante. La historia de ese ascensor quedaría en el pasado, como un recuerdo de algo que pudo ser, pero que nunca debió ser.